Canal 4 presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Haciendo Memoria. Aquí nos encontramos para conocer, repasar testimonios de nuestros pioneros, de aquellos que forjaron la colonia del Dorado. Como siempre, les contamos, esta es una propuesta de Canal 4 Circuito Cerrado de Televisión a través de lo que es el Archivo Histórico y el Museo Cooperativo, donde el material que estamos llevando adelante pasa por un proceso de digitalización y de esta manera, a través del apoyo del Consejo de Administración de nuestra cooperativa, nosotros les podemos ofrecer este producto y este programa. Como siempre, una alegría, un placer poder compartir el programa junto a usted. Los invitamos a ponerse cómodo, que aquí arranca Haciendo Memoria. Vive cada instante como lo esencial. Danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero cuida tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Tu razón de ser, tu razón de ser, tu razón de ser. Muy bien, comenzamos con la primera entrevista con el señor Eugenio Prediger. En estos primeros programas lo que estamos haciendo es mostrándoles testimonios de aquellas primeras familias que llegaron a la colonia El Dorado, familias provenientes del Brasil, que ya estaban en ese trabajo, en ese proceso de colonización en tierras brasileñas, con esta experiencia y con esta visión colonizadora por parte de Adolfo Julio Schwell, el fundador de la colonia El Dorado, y Carlos Kuhlmann, que hacen de alguna manera esa apuesta con estas primeras pequeñas familias que llegan a la colonia. Una de ellas, decíamos, los Prediger. Y en esta ocasión los vamos a escuchar al señor Eugenio, que nos contaba lo siguiente. Anda bien, 92 años, Eugenio. ¿Cuándo llegó al Dorado, Eugenio? El año 21. 1921. ¿De dónde venía, Prediger? De Brasil, De Brasil. del municipio Estrela, Río Grande do Sul. ¿Cuántos años tenía don Eugenio cuando vino acá? 20. 20 años. ¿Usted recuerda qué cosa de en esa época del Dorado? Mucho trabajo, monte. ¿Ya radicado en este lugar, acá en Rulet? ¿Usted cuando vino se radicó acá en esta su casa actual o dónde vivía? Estaba un año y medio ahí con el vecino, pero el terreno ya compré el 21. En 1921 compró este terreno. ¿Y siempre trabajó desde ese momento acá en la chacra? Acá nomás, en la chacra, desmontando y plantando. Don Prediger, usted en febrero del año que viene cumple 93 años. En enero. En enero. Se lo ve bien todavía, ¿eh? ¿Eh? Se lo ve bien, digo, fuerte. ¿O? No, Anda mal ahora. anda mal la vista. Y todo para decir. Don Eugenio, cuéntenos algo de esa época del Dorado que usted recuerda, de los principios de la colonia del Dorado.
recuerda pocas cosas por ahora, de cómo era la colonia, había mucha gente, amigos tenía. Llegué, había 5 o 6 acá. Eran todos. ¿Conoció a don Adolfo Schwell? Sí, paseamos mucho antes con él, con el lanchita de él, por el Paraná, aquí por el Piraí, cuando había represa. Sí. Don Eugenio, usted, bueno, ¿se casó, vino soltero o se casó acá en El Dorado? Vine soltero, me casé acá. ¿Cuántos años tenía, don Eugenio? ¿Cuántos años tenía cuando se casó? 38. Ya de grande se casó. ¿Cuántos hijos tiene, don Eugenio? Y tenemos 10. Muchos nietos. Nietos sí hay como, creo, 42 o 44, no me acuerdo bien. Porque están todos desparramados. Algunos están ahí en Catamarca. Hay desparramados por todos lados. Don Eugenio, ¿se sigue trabajando en su chacra? Para decir, me ocupa un poco para pasar tiempo, ¿no? Pero para decir trabajar no puede más. Pero dicen la gente, trabajo, es lógico, es trabajar. Hacer un trabajito aquí, otro para allá. Pero en realidad, como yo lo menos entiende trabajar, no trabaja más. ¿Sus hijos, sus nietos trabajan? Sí, ellos trabajan acá. Bueno, don Eugenio Prediger, realmente nos pone contento conversar con un hombre que hizo por nuestro querido El Dorado y por su, bueno, llegar a estos 92 años, ¿no? Y poner al aire todos estos testimonios de nuestros pioneros se debe a un aporte, a una política por parte del Consejo de Administración para la digitalización y promoción de estas historias. Cabe mencionar que los diferentes consejos de administraciones apostaron a lo que es el mantener viva la memoria, la historia de nuestra colonia. Digo esto porque en años anteriores se llevaba adelante la grabación a través de un trabajo por parte del Museo Cooperativo de nuestra ciudad que tiene o que tenía en su figura a la profesora María Petiza Galazo. Después, dándole continuidad a muchos de estos proyectos, la señora Graciela Jerez. Y política, ahora de difusión, de promoción por parte del actual Consejo de Administración que pone al aire este programa Haciendo Memoria. Así que vaya a ellos el agradecimiento y por contribuir a la historia, a la memoria de nuestra colonia El Dorado. Mire, en el año 1927 llegamos a la Argentina. Ahora, no le puedo decir exactamente el día, ¿no? Pero sí, el 13 de febrero desembarcamos en Monte Carlo. Sí, el Paraná estaba alto, alto, sucio. Hoy todavía me acuerdo de eso. Mire que tenía 6 años. Sí. ¿Y por qué eligieron Monte Carlo? No sé. Creo que por la propaganda de Schwell. Y él después, cuando se dieron cuenta que papá traía bastante dinero, querían llevarlo a El Dorado, porque ellos hicieron las cosas. Los pobres iban a Monte Carlo y los más ricos venían a El Dorado. Pero era así, ¿eh? Mi marido me lo confirmó después. Mucho trabajo. De chiquitos ya teníamos que trabajar. Ya, porque había que cargar la leña, o había que hacer esto, había que hacer aquello, todo siempre cositas chicas, pero había que hacerlas. ¿Sí? Y los animales había que atender, porque todo el mundo tenía sus vacas, sus cerdos, gallinas, por supuesto, ¿no? Me acuerdo, mamá en un tiempito tenía 300 gallinas. Sí. Sí, y bueno, trabajo, y sin trabajo no hay nada. Hay que trabajar, es lo único que
que mantiene a este mundo. Si teníamos suerte, cada 3 meses había una fiestita, un bailecito, algo. Pero generalmente se hacían en las casas de las familias. Sí. Tenía alguien cumpleaños, bueno, allá se iban. Y todo de día, nada de noche, porque de noche había que dormir, al otro día había que trabajar. Sí. Era era lindo. Yo también me acuerdo un poco todavía de eso. Seguimos haciendo memoria en este programa y la siguiente nota es con el señor Bertoldo Durian. De hecho, hay un barrio, hay una calle en nuestra ciudad que hace referencia a esta familia pionera. Decimos que esta familia ha llegado de Brasil, allí el abuelo de Bertoldo, que decide escapar de Alemania para encontrar la paz, la tranquilidad. Y aquí, en la colonia del Dorado, esta familia que poseía lo que sería o lo que fue la primera pista de baile. Muchísima gente solía congregarse, reunirse los fines de semana y tiempo después ya la habilitación de una cancha de bochas o bowling, según nos cuenta Bertoldo. Una entrevista interesante de este vecino, hijo de pionero, que nos contaba lo siguiente. Bueno, yo me llamo Bertoldo Durian, nacido acá en El Dorado, del 18 de agosto de 1931. Soy hijo de tercera edad, hijo pionero de Otto Durian, que es mi padre, que vinieron acá en El Dorado en 1922. Ellos son alemanes, mi abuelo, que se llama Federico Durian, y mi abuela, María Goetz de Durian, salía en el año 1913, porque mi abuelo era un sargento, algo por el estilo de la caballería alemana antes, y los militares, cuando hay algo medio turbio, ellos son los primeros que se enteran. Y entonces mi abuelo dijo, yo no crío hijos para mandarle al frente, y entonces mi abuelo se decidió ir a Brasil, porque había mucha propaganda de Brasil, que vengan muchos inmigrantes. Entonces mi abuelo se decidió vender todas las cosas, y cuando ellos llegaron a la aduana con 11 hijos, el último tenía 3 semanas, entonces cuando llegaron a la aduana alemana, el jefe de la aduana le preguntaba a don Durian, ¿usted para dónde quiere viajar? Y entonces mi abuelo, vivo, le dijo y le mintió al inmigrante que nosotros vamos a viajar nomás hasta Holanda. Entonces el de la aduana dijo, sí, hasta ahí ustedes pueden viajar. Y mi abuelo dijo, bueno, una vez cuando estoy arriba del barco, adiós patria, y me voy a Sudamérica. Y así fue. Viajaron rumbo a Brasil y fueron a vivir en Río Grande do Sul, 1913 al 1920. Y en aquella época hubo una pequeña revolución, y un día vino un sargento del ejército brasileño. Dijo, miren, don Durian, estos 2 varones tienen que ingresar con nosotros al ejército como refuerzo militar. Entonces mi abuelo dijo que sí, no le negó. Entonces, al día siguiente, ni se aclaraba el día, mi padre, Otto Durian, y su hermano Hermann, ambos finados ya, caminaron kilómetros para llegar a la primera estación de tren, rumbo hacia la costa de Posada. Y de ahí entonces, si viniera despacito, hacia Monte Carlo. Y en 1920 llegaron a Monte Carlo y mirando el terreno, la costa del Paraná, y entonces le mandaron llamar al restante para que viniera, y bueno, los restos que están en Brasil trajeron sus animales, gatos, perros,
como acá era todo el monte, no había esos animales, hasta cerdos, y entonces vinieron a vivir en Monte Carlo, y entonces Joel llegaba siempre de paso ahí y miraba cómo trabajaban esa gente y le gustó demasiado. Y entonces le hizo trabajito para que venga al Dorado, y bueno, un día le invitó a mi padre que venga a mirar el terreno acá a ver si le gusta. Y entonces fue y mostraba primero un terreno, no le gustó. Y entonces le picaba 9 y era demasiado tras manos. Entonces mi padre dijo, mire, si no hay un terreno libre por acá, una chacra, más vale quedamos donde estamos. Entonces Joel se veía en figurita y dijo, no, más vale tengo que darle un pedazo de terreno por acá. Y le mostró un pedazo de terreno enfrente a la emisora, que ahora acá el 18. Y mi padre le dijo, miren, nosotros queremos un terreno con agua para nuestros animales. Y entonces así fue, y le mostró el rumbo donde había un pequeño arroyo. Fue a mirar a mi padre y le gustó. Entonces volvió, le dijo, sí, vamos a hacer negocio. Entonces hicieron un intercambio de terreno, entonces vinieron a mudarse. Antes de eso, falleció mi abuela, por culpa de esa enfermedad chucho que le decían, paludismo. Porque ellos querían mandarla a Posadas para curar, y ellos están esperando en el puerto al barco que venía de Iguazú, y cuando venía llegando petizo el barco, repleto de enfermos, y de lejos hacían señas con que no hay más lugar. Entonces le trajeron a la madre de vuelta a la casa, y bueno, ahí murió ella. Y esa es la primera persona de Monte Carlo que fue enterrado en la chacra de ellos. A los 3 meses fue enterrado un señor, y ahí se inició recién el cementerio. Y entonces, bueno, mi abuelo, ellos vinieron y vivían acá. Y bueno, empezaron a levantar la chacra, y despacito empezaron a abrir un pequeño bar con baile. Anteriormente decían hasta misa primero misa. Había, por ejemplo, 2, 3 mujeres y 10 hombres, y cuando se empezaba a tocar la orquesta Schöller, que venían aquel entonces con carro de caballo, y así venían llegando hacia la casa de mi abuelo, gente que venían desde Oleaginosa. El que tenía caballo venía a caballo, los que tenía carro, bueyes o sea lo que sea, alguna movilidad, venían con eso. Y otros que no tenían nada, hasta incluido personas que venían caminando con alpargata nueva, que zapatos no había. Entonces ellos venían descalzos por camino hasta la casa de mi abuelo, se fueron al arroyo y lavaban primero los pies para tener sus zapatos limpios, para poder bailar con las chicas. Entonces empezaba a tocar la orquesta y bailaban. Y mi abuelo vendía, por ejemplo, un vaso de vino, y mi padre y los hermanos carneaban chancho, hicieron chorizo casero. Entonces mi abuelo cobraba $1 aquel entonces por un vaso de vino, y lo que podía comer comía, por valor de $1 nomás. Y así fue. Entonces más tarde, entonces, como eran grandes los chicos, empezó a abrir un bar, mi padre. Y después había algunos que pidieron que haga una cancha de bowling. Bocha le dicen mucho, pero bowling, juego de botellas, vamos a decir. Y ahí entonces hicieron cualquier cantidad de fiesta, campeonato, gente enloquecido, que cada 2 por 3 tenían que hacer fiesta. Se inició, por ejemplo, principio de enero, una fiesta. O sea, se hizo asado, juego de campeonato,
hasta 40 jugadores de bowling que actuaban ahí, y hasta la noche. Y después de noche había baile hasta amanecer. Le voy a contar un caso del año 1934, por ahí había unos extremistas de la costa del Paraná y el comisario del Dorado, un solo comisario con 3 agentes, pidieron colaboración a los colonos que, por orden del comisario del Dorado, que haga patrulla por la calle. Por ejemplo, mi padre tenía, con otro compañero más, tenía recorrido desde la emisora del 18 hasta acá la esquina, la picada 9, que dicen que ahora acá la rotonda. Y tenía orden de dar la voz de alto cuando había algún criollo por la calle, y si iba a escapar algo por estilo, tenía orden de tirar. Y entonces aquí les muestro esa escopeta que mi padre hizo patrulla aquel entonces, con esa escopeta, 1934 por ahí fue, patrulla. Esa es la escopeta que hacía colaboración a la policía del Dorado. Y por ejemplo, mi padre, que a las 11 de la noche tenía que encontrarse con otro colega que venía de la picada 9, y entonces tenía que dar noticias, si había novedades o no. Y así fue. Y una vuelta era gracioso, era un grisito, que en esa noche, cuando mi padre estaba patrulla, al lado de casa había un alemán viejito que escuchaba ruido de noche, y mi padre tenía colmena de abeja, y resulta que le habían robado un cajón de colmena, un cajón de abejas. Y ese hombre no hablaba nada de castellano, solamente escuchó un ruido y se levantó, y lo único que hizo, y los otros salían disparando. Y después el día siguiente, hasta yo fui con mi padre a mirar y encontramos algunos pedacitos del cajón de la colmena, donde los marcos, que le dicen, le encontramos por camino. Pero la gente llevaba un cajón de colmena y se rajaban pata, como se dice. Bueno, particular era el modo de vida de aquellos años, lo contaba Bertoldo, ¿no? Esta prácticamente policía de civil, porque eran ellos mismos quienes tenían que patrullar y cuidar, obviamente, la zona. La delincuencia que estaba presente, porque lo comentaba él, ¿no? Con respecto a el robo que sufrieron de una colmena. Bueno, historias. De esta manera nosotros estamos haciendo memoria en este programa, que lo que busca es el relato de los pioneros, de aquellos que formaron y fueron parte de la colonia El Dorado. No se vayan, hacemos una pausa breve y ya volvemos con más testimonios.
El deporte es pasión y en Canal 4 te mostramos a nuestras grandes figuras que dejaron su huella en el mundo deportivo. La pasión de mi vida. La pasión de mi vida. Oh. Los lunes a las 22 y los domingos a las 12 horas. La pasión de mi vida. La pasión de mi vida por Canal 4. La Cooperativa de Electricidad del Dorado sigue ofreciendo más beneficios. Internet por fibra óptica el primer mes sin costo. Pack de Internet Wi-Fi de 50 megas a 22.000 pesos. Pack Internet Wi-Fi 200 megas a 28.000 pesos. Pack Internet Wi-Fi 500 megas a 37.000 pesos. El valor del router se puede financiar hasta en 6 cuotas sin intereses. Brindamos mayor servicio a un mejor precio. Cooperativa de Electricidad del Dorado Limitada. Creciendo para servir. Hola a todos, ¿cómo están? Los invitamos a que nos acompañen los días jueves a las 22 horas, aquí por Canal 4, el canal de todos, una nueva temporada de nuestra historia. Los vamos a estar esperando. Bueno, y en los diferentes programas venimos nosotros llevando adelante la grabación en el anexo 2 del Museo Cooperativo de nuestra ciudad. Es este espacio que se encuentra en etapa de mantenimiento, de refacción y que próximamente habilitará, obviamente, la visita al público en general. Así que bueno, desde aquí también nuestro agradecimiento a todo el personal del Museo Cooperativo de nuestra ciudad por permitirnos llevar adelante la grabación de cada uno de estos programas aquí desde este lugar. Y quedamos en el Hotel Inmigración, papá se fue a la chácara y con Beutelspacher, carpintero, tenían una caja de piones que hacían a mano, las tablas, rollos, viste, a mano. Y ahí contiene las tapas. Hicieron una casita y nosotros nos llevó una casita con 2 piezas, una cocinita, todo de madera. Y mi mamá, que venía de Suiza, acostumbrada a todo, nos sentaba todas las noches encima de la mesa a sacar los piques con la lámpara. Nos llenábamos de piques, nos llenábamos de uras, esas moscas. Les aseguro que no era nada muy lindo, pero después de todo, nosotros estábamos un tiempo en Buenos Aires y cuando llegamos a El Dorado estábamos felices, pues yo estaba más contenta. Pero nosotros como chicas no sufríamos tanto, que sufrían eran las mayores. La siguiente nota tiene que ver con una mujer paraguaya, su padre de profesión carpintero, su madre argentina, que llegaron también allá por el año 1921 a la colonia El Dorado, en busca de trabajo, en busca de tranquilidad, de esperanzas. Una madre que se queda sola con sus 7 hijos pequeños, la mayoría de ellos, y de aquí la lucha, el esfuerzo, el sacrificio. Petrona Díaz de Bogado es nuestra siguiente pionera, que nos cuenta acerca de cómo era la vida en aquellos años. Mi mamá es correntina y vino en Posada. Sí. Mi papá era carpintero en Encarnación, Paraguayo. Y ellos se encontraron en Posada, de señorita. Sí. Mi papá venía en Posada y por ahí se encontraron. Ellos afilaron, se casaron. Había tiempo que vivían en Posada, otro tiempo vivían en Encarnación, porque la madre tenía en Encarnación, mi papá. Ellos son de Villarrica. Y mi mamá es de Corriente. Se enamoraron y se casaron, formaron familia. Mi papá era carpintero. Después de Posada, él se enteró que por acá, por el Alto Paraná, había lindo trabajar. Allá era mucho ya la competencia, porque había mucho carpintero. Entonces él dice que para el Alto Paraná, El Dorado, Manuela, hay lindo trabajo. Yo voy a tener mucho trabajo allá, ¿vos querés ir? Y le dijo a él, es por trabajo, vamos, le dijo mi mamá. Vinieron por acá.
Yo tenía 4 años. Yo cumplía el 4 de diciembre 4 años. Y nosotros llegamos acá los primeros días de enero de 1927. Llegamos acá. Cuando nosotros llegamos acá, le ganó a que iba a ser el patrón de mi papá, Fauer, porque Fauer ya estaba con un carro polaco. Y levantó todo, le dijo, yo tengo aserradero, podés ir a trabajar la carpintería, armamos una carpintería, dijo. Y le trajo a mi papá. 3 meses estuvimos al 8 con el trabajado de Fauer. Pero se dio cuenta, acá se enteró Ume era la que le necesitaba a papá. Y fue y le buscó, nos trajo a nosotros acá. Con Ume trabajó mucho tiempo mi papá. Después Ume terminó con el trabajado y se fue cerca del Paraná. Ahí se ubicó, mandó a hacer un barco con papá. Acá el Dorado hizo uno, en Pinares hizo otro. Y eso se vendió en Posada para trabajar sin el paso. Eso se trabajó, eso se llevó en Posada para trabajar. Eso trabajara, esa lanchita que iba y venía, de Posada a Encarnación. Y después de eso, papá subió para arriba. Había trabajo que hacer, parece, en Delicia. Y fue en Delicia, venía cada quincena, o cada mes, fin de mes, cuando cobraba venía. Y así fue, papá tomó mucho. Tomó, que mamá no le pudo arrancar. Y un día dice, le viene y le dice a mamá, Manuela, yo voy ahí en San Lorenzo, parece que dijo, en el Paraguay, hay trabajo para mí. Agarra la canoa y va allá y se vuelca la canoa, mi papá no era remador. Y se ahogó, así terminó papá. Y quedamos 7 hijos para mamá. 7 la que éramos chicos, 3 ya eran mozos, y 2 estaba con mi abuela en Encarnación. 1 estaba con ella, la que podía ayudar a la mamá. Con la lucha de ella crecimos, con la lucha de mamá crecimos, pero crió los 7 hijos. Había personas que se arrimaban y le decía, por buena señora, sabía que era buena señora, era viuda. Doña Manuela le dijo, no, es justo para hacer pareja, pero para ayudarte con los chicos. Y le decía, ya no, porque yo siempre dije que solo el papá tenía que pegar a mi hijo, después nadie más. Voy a luchar así como estoy, pero tiene que crecer. Y yo, y así crecimos. Así fue que llegó el tiempo que yo quedé grande y mi viejo fue vecino nuestro todo tiempo. Cuando quedé grande, nos enamoramos, hicimos pareja. Que nosotros estuvimos juntos, en este marzo hizo 63 años. Porque tengo un hijo que va a cumplir 62 años, el mayor de todos. Y así fue, pero era difícil por acá, no era tan fácil. Mentira si te dice alguien que era lindo, si era selva, que era lindo mi hija. Ahora me dice mi viejo, ¿sabe qué? Porque él no tiene esa forma de antes. Me dice, ¿sabe qué? Me gusta más lo de antes por el respeto y todo. No, le digo, mi hijo, si uno sabe andar, puede andar en cualquier tiempo, en cualquier lado. Me gusta lo de ahora por la facilidad, por la limpieza, mi hija. Y por la forma de estudiar a los chicos. En aquel tiempo, si yo tenía que criar a mi hijo, podía estudiar. Porque hay formas de hacerle estudiar a los chicos ahora. Antes no, mi hija, tenía que ir en Posada. Yo no podía mandar en Posada a mi hijo. ¿Con quién le mando en Posada? Acá teníamos una gente que nos quería mucho, que era muy amigo de mamá. La hija fue maestra porque él tenía la hermana en Posada. Entonces le manda en Posada a la hija. Acá no había para estudiar. Y así fue que mi hijo lo tuvieron los 6º grados nomás. Pero algunos de la nena estudiaron corte y confección, sabe bordar muy bien la máquina y se recibieron, ellos tienen su título. Más no pudo ser mi hija, hasta ahí nomás. Pero son buenos chicos y buenas chicas porque se casaron todos. Mi hijo también, son todos casados. Y así fue mi hija, la vida nuestra. Pero no me quejo, crecieron todos mi hijo, porque yo viví en chacra, mi hija. En la chacra cuando viví es porque va a tener y va a trabajar. Y yo la chacra tenía todo, que ahora me dice mi hijo, ¿sabe qué, mamá? Para mí es un sueño donde nosotros vivíamos la chacra, porque ¿qué no teníamos, mi hija? Hasta la vaca yo tenía, así atada por cerca de mi casa, quedándole de comer porque la leche tenía que haber para los chicos. Crecieron bien ellos, solo que no puedo estudiar. Si es para agradecer a los padres, parece que ya daba. Porque yo era chiquita, pero era luchadora. Yo soy bajita nomás, yo nunca fui grande. Pero ahora cuando pienso digo,
qué guapa fui. Cuando pienso todo lo que hice, yo digo, qué guapa fui. Yo mismo me digo que soy guapa y mi hijo me dice, mamá, para nosotros la chacra fue un sueño. Se casaron mi hija. Se casaron, todas se casaron. No puedo decir ¿Dónde tenían la chacra? ¿Cómo? ¿Dónde tenían la chacra? Lo de Ericen. Lo de Ericen nos dio a nosotros para vivir. Después ellos se cambiaron al pueblo, al 4, y quedamos en la casa donde era de ellos. Y era grandioso porque ellos tenían gallinero grande, tenía lindo patio, y las frutas que teníamos. Es que nosotros somos de donde vivimos, ya plantamos. A los 2 o 3 años ya tenemos fruta para los chicos, porque no me gusta que mi hijo vaya y arranque fruta ajena. Nosotros tenemos que plantar para ellos, ¿no es cierto? Y ahora ya crecieron todos y vamos plantando para los nietos, porque es chiquito acá mi solar, pero todo cargado de fruta. Pero para decir, te voy a decir, para decir que antes se vivió bien y que se ganó más, no, mi hija. Para sobrevivir fue todo. Para sobrevivir fue todo. No era que se ganara bien, porque era feo el trabajo. Era muy luchador el hombre que trabajaba en el monte. Mi viejo no llegó a trabajar en el monte. Él ya, cuando yo vine, ya estaba plantando hierba por acá. Porque cuando nosotros vinimos al Dorado, él ya estaba con la madre. Ellos viajaron antes, ya estaba para arriba. Y de para allá vinieron al Dorado, porque al Dorado se dijo que se estaba abriendo, había mucho trabajo, como cierto. Yo digo, la ruina del pueblo del Dorado fue que la mercadería no vino más por barco. Si seguía ese barco, el Dorado iba a ser qué, mi hija, porque el barco te hace todo, es más despacioso, pero te hace más barato. Los fletes es más barato. Lo que arruinó es que salieron estos transportes, que el Dorado quedó. Yo no leo, pero yo sé dónde hay la falla. Y hablé con un señor no hace mucho. Y me dijo, sí, señora, porque yo al puerto trabajé mucho tiempo. Y yo sé que los fletes todo era más barato. Porque nosotros, más antes, hasta la vaca, los ganados, venía por barco. Porque los primeros tiempos que vino los colonos, yo conozco todos los nombres. Y la familia conocí también. Éramos pocos los que estábamos por acá. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que a mi viejo le gustaba, que había esa delicadeza que decía la gente, bueno, voy a ir en 24 a la casa de mi hermano. Y ellos tenía que, porque el güembé es como la piola. Ellos no arrancan el güembé y le ata la puerta con eso. Ellos pueden ir a vivir una semana o 2 y vienen y encuentran la puerta así como dejó. Todos no nos conocíamos y nadie podía tocar de nadie a nada. Esa era la delicadeza, es que era delicado. Y acá en el Dorado lo que llegó, yo no he visto ningún argentino, mi hija. Al Dorado estaba paraguayo y brasilero. Los argentinos vinieron después de que ya hubo más trabajo. Argentinos a lo mejor fueron uno del patrón, Ume. Él era argentino. ¿Y los paraguayos venían por qué? ¿Porque había trabajo? Por trabajo. O sea, que al Dorado hay más paraguayos que argentinos. Hasta ahora hay más paraguayos que argentinos. Porque sigue viniendo mi hija. Sea lo que sea la Argentina, es muy seguro, mi hija. Hay una seguridad. Ahora, esto de pelote que uno escucha, esos robos, antes no hubo, pero era tan seguro, era tan lindo Argentina. Mire que yo soy paraguaya porque nací en el Paraguay, sí vivía yo en Posada. A veces estaba con el trabajo, papá en Encarnación, porque había un trabajo que mamá tenía que ir con él. Y los chicos que nacían allá eran paraguayos. Mitad somos paraguayos y mitad argentinos. Pero yo no conozco mi país, mi hija. Nunca me fui. Nací allá y con los 40 días ya pasamos otra vez en Posada. Y de Posada vinimos para acá. Que yo conozco solo la costumbre de los argentinos. Uno que mi mamá era argentina. Y los hijos siempre están más con la mamá. Ya uno lleva la costumbre de ellos, ¿no es cierto? Y así. ¿Y cómo era la relación entre los paraguayos y los colonos? Era muy lindo, mi hija. ¿Cómo no iba a ser lindo? Si acá era selva. Así en el patio de los patrón tenía que tener la casa los personal. Pero era bueno los personal. También era muy seguro con su trabajo, me esquinaba el trabajo ellos. Y respetaban muchísimo los patrones. Ellos respetaban y hacían los trabajos como se le mandaba. Porque esa gente ya venía con esa forma de trabajar la chacra, por el monte. Era muy lindo, mi hija. Que yo sepa, era muy lindo. ¿Se ayudaban? Se ayudaban.
porque usted sabe que era muy precaria la casa y había tigre. Había demasiado tigre en El Dorado. Porque cuando nosotros llegamos acá, fuimos a vivir, ya estaba hecha la casa. Y cuando llegamos abajo del techo, mamá trajo cosas lindas de posada, lindas cosas trajo ella. Cuando llegamos abajo de la casa, que no bajamos, miró mamá hacia el techo. ¡Por Dios! José, le dijo, José María se llamaba mi papá, José María Díaz. José le dijo, ahora voy a fundir todas las cosas que trajimos. Mira el techo, apenas yo iba, cae todo acá adentro. Y dijo papá, pero a mí me dijo que no, Manuela. Manuela se llamaba mi mamá. Que apenas llueve, dice que el techo del Pindó se estira. Son palmeras. Se estira y no gotía, le dijo, no llueve adentro. No creyó ella. Vamos a esperar, dijo. La primera lluvia que vino pasó lo que le dijo papá. No pasó adentro. Se extiende todas las palmeras y queda bien cerradito. ¿Pero eso son hojas de palmera? Pindó, que le dice acá, palmera. Con eso se techaba, o si no el tacuapí, porque recién estaba preparando los patrones, los pastos, las pajas para el techo. Ese era muy enanito cuando nosotros llegamos. Después cuando creció eso, todo tenía techo de paja, o cuando ya se armaba la tablilla, era renovada por la tablilla. Así era el techo. No se llovía dentro. No, mi hija, esos son frescos. La tablilla es fresco y es limpio. Y así vivimos. ¿A Joel lo conoció? Lo conocí porque no, si fue el primer patrón nuestro. Nuestro no, porque mi papá ya tenía trabajo con lo otro que vino con Chuel. Pero le conozco, ¿por qué no? A Chuel yo recuerdo cuando estuve en la casa de Hume, llegaba la esposa. Y tenía que haber un caballo porque no hay auto para levantarle a la esposa hasta la casa de él, hasta el Parque Chuel. Qué cosa linda era cuando vivía Chuel, ese Parque Chuel. Qué clase de palmera no hubo, de dónde trajo quiero saber. La flor, la mejor flor tenía él. Los animales, el pavo real, eso que por el aire anda. Yo recuerdo que por ahí teníamos que ir para ahí al puerto, para ir a la casa de del patrón de mi papá. Y le escuchábamos a ese animalito que hablaba. Y a veces, ¿sabe qué? Hasta nos atrevíamos a entrar en el Parque Chuel porque venía los ganados, como loco venía. Que venía con el barco y cuando le largaba eso agarraba la calle y venía. Así corríamos nosotros y entrábamos entre la palmera de él, porque teníamos miedo que nos hinque la vaca. Porque eso viene furioso, viene todo encimado. Y cuando se le suelta viene malo ese animal. Así era nuestra vida, mi hija. ¿Y cómo era Joel? Malo, no puedo decir porque no fue patrón de mi viejo. Mi viejo ya trabajaba con otro colono. Pero toda la actuación de él que hacía para la fiesta, qué lindo, era incomparable, mi hija. Porque cuando llegaba el día que iba a ser El Dorado, él mandaba a limpiar todo porque había un pinal grandioso ahí enfrente de la plaza. Y ese pinal, no sé hasta cuántos metros se tenía que limpiar, poner mesa, mi hija, todo forrado con papel. Nosotros nos servíamos decentemente y nunca faltó a nadie. Había para emborracharse el quien quería tomar. Y la que no toma igual. Por bordaleza había la bebida para tomar, los señores que quieren tomar. Y la carne, no se comía todo, mi hija, llevaban a la casa. Y esas cosas ya nunca más yo he visto, mi hija. Ahora es negocio. Todo es negocio. Hay por todos lados la cosa. Pero es negocio. Y eso era gratis ante tiempo de Chual. Durante que él festejó era muy lindo, mi hija. Entonces no se puede decir que él es malo. En ese sentido yo no puedo decir que él es malo. ¿Y la señora cómo era? Ella muy poco venía. Venía por una semana, era mucho que venía por una semana y ya iba otra vez. Él no estaba acá con la señora, estaba con los personal. Venía por pocos días y iba atrás. Tenía hijo él. Después conocí el hijo de él porque después de mucho tiempo vino con el papá. Y a lo poco tiempo falleció. En choque. Ya había auto y salía a pasear y en uno de esos no sé cómo vino tan fuerte que chocó y murió. Ahí cerca de la casa del papá. Bueno, y uno de los datos que aporta Petrona tiene que ver con este encuentro que hacía Joel
y convocaba obviamente a las familias, a los pioneros, a aquellos a disfrutar de un día de música, de compartir un rico asado en el Parque Güell. Continuidad de estos encuentros que llevaron adelante diferentes intendentes y que en la actualidad hoy conocemos como el almuerzo de los pioneros. Y tiene que ver con esta tradición de la colonia El Dorado de reunir en un día particular y especial para compartir. Lo ha hecho Güell allá en el inicio de nuestra colonia y que en la actualidad, a través de las políticas por parte de diferentes intendentes, se mantiene con este almuerzo de los pioneros. En aquel entonces era usual que el fundador de la colonia, el señor Güell, invitara a toda la colonia a un asado criollo. Y fue en aquel entonces que nos invitó y también fuimos por mula y pasamos el día en orillas del Paraná. Hemos visto un montón de cosas nunca visto porque criado en el monte, en la colonia, prácticamente no estábamos en contacto con los demás seres humanos. Hubo cosas que nos llamó la atención, un asado de esa índole. Como bebida, la primera gaseosa en aquel entonces era la bolita. Y otra cosa que me quedó muy grabado, la primera banda de música que he visto en mi vida, que fue la banda conducido por el señor Adolfo Blaser, que fue dueño del Hotel Villavista del kilómetro 9, integrado por las familias Blaser y Scholler, que tocaron en oportunidad de ese 15 aniversario en el Parque Güell. Nuestra siguiente nota es con la pionera Emilia Rieger de Bacher. Así lo pronunciamos nosotros y seguramente aquí la crítica y de alguna manera la sugerencia por parte de los televidentes en torno a la pronunciación de diferentes apellidos, teniendo en cuenta que por aquellos años, según la nacionalidad obviamente de cada familia, se le daba una pronunciación diferente a cada apellido. Nosotros lo vamos a pronunciar así y desde aquí las disculpas del caso obviamente ante esta pronunciación, pero atendiendo que un mismo apellido tiene varias formas o maneras de pronunciarse de acuerdo, insisto, a esa familia o a esas familias en torno a su nacionalidad, origen, de cómo llevaban adelante esta pronunciación. Ahora sí, volvemos con la señora Emilia, primera familia, también llegada desde Río Grande do Sul, de Brasil, que llega al Dorado junto a su padre, y de aquí el relato de cómo se han asentado en la colonia, dónde se trasladaron y cómo ha sido esa vida en aquellos años. ¿De dónde viniste? El Río Grande do Sul. ¿Con cuántos integrantes vinieron? Mis padres y 3 hermanos, una hermana y 2 hermanos, y yo, en el año 21. Papá compró, creo que en el, no sé, el 20 o el 10. Muchos dicen en el año 19 él compró, no sé. ¿Y a qué lugar del Dorado llegaron? En Rulé, A Rulé. donde está la Junta Corea, está en el terreno de mi papá. Ah, ¿y de ahí te fuiste? Y ahí después morí, cuando tenía 10 años murió mi mamá, y papá no se salió más allá, fuimos al 28, kilómetro 28. Después me crié allá y de todo, bueno, yo tenía 3 meses, qué sé yo, cómo. Empezaron, o sea, sembraban, vivían de eso, Sí, ¿cierto? sí, buscaban gallina de Paraguay, de Jovenao, y chancho creo también, y la primera vaca también murió. Quedamos sin leche. Bueno, ahora contanos un poquito qué fue tu vida de ahí hasta el día de hoy. Estuvo, ¿Qué hacían los fines de semana? ¿Se
¿Cantaban con los Grubas y otras chicas así. hacían fiesta, bailes? Sí, así entre la casa. Mi hermano se casó y con mi trola bailamos así con los... Y sí, muy poco así, pero acá todo un monte, eso me recuerdo. Todo monte, sí. ¿Y en qué andaban? ¿A caballo, en carreta? En caballo, sí, en patitas, ¿para qué te tengo? Y así, en bicicleta más tarde, sí, papá me compró una bicicleta y allá. ¿Y para ir, por ejemplo, al hospital, donde no había? No había, no. ¿Y a qué escuela fuiste? ¿Cuál era tu primera escuela? El primero, el del kilómetro 8, estuvo con la familia Menta. Mi mamá no escribí todavía. Yo tenía vergüenza y... No, entonces no ibas a la escuela. No. Y después cuando vino el primer auto a El Dorado, creo que era Tigers. Entonces me dijeron, cuando viene el auto vos te vas lejos del camino. Y la otra, una vez vino el auto y nos quiso llevar a la escuela. Las otras chicas subieron, yo no, me fui más lejos en el yerbal. Y así pasaba. Y después una señora que estaba ahí de Doctor Mann, ella nos enseñaba, ella tenía 2 chicos también, enseñaba un poco en alemán y así. Y escuela casi no tenía yo, con el padre Gottschalk, después del 28 ya, 2 veces por semana, fuimos con Frida Getzfried, que es la señora Rausmayer ahora, a caballo. ¿Cuántos hermanos tenés vivos? Ni uno. ¿Ninguno? ¿Estás solita? Solita, sí. Con tus hijos, tus nietos y tu bisnieto. Sí, sí. Pero mis hijos siempre me vienen a ver. Qué lindo. ¿Pero están todos en El Dorado? ¿Están todos en...? No, uno está en el kilómetro 8. Y los otros están allá en la chacra en Istueta, Aguaraí. Yo me tenía que quedar con ellos, pero hay que venir a cobrar y hay que venir al doctor. ¿Vos vivís solita ahí? Sí. Tengo 2 casas y en la otra casa vive mi sobrino. Entonces no estoy muy solita. No, está muy solita. ¿Algo gracioso que te haya pasado? Sí, sí. Que llegaste junto con tu familia, no sé. Uno estaba plantando fideos, pensaba que iba a salir. Eso me contó mi papá. Él pasó con el caballo y estaban plantando fideos. Sí. Pensaba que iba a haber un árbol. Otro se iba al... ¿Cómo se dice? Con el carro se iba para arreglar las ruedas, ¿no? Mi papá le preguntó, ¿dónde te vas? Y él se iba solo con los bueyes. Se olvidó el carro en casa. Papá le preguntó, ¿dónde te vas? Y de Lisa, creo que se iba a ir. ¿Arreglar la rueda? Y uno no tenía el carro. Ese pasó en el 23. ¿Sí? Y de esta manera llegamos al final de Haciendo Memoria, un programa más donde vamos conociendo la historia, los inicios de nuestra colonia El Dorado, a través de un trabajo importantísimo por parte de Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión, el área de archivo histórico, que lo tiene a Roberto Rodríguez, llevando adelante la digitalización de cada uno de estos materiales.
al Museo Cooperativo de nuestra ciudad también por el aporte que hacen a cada uno de los programas. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene con más testimonios, con más relatos de nuestros pioneros. Haciendo memoria. Hasta la semana que viene. Gracias. Vive en cada instante como lo esencial. Danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero cuida tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Tu razón de ser, tu razón de Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina.